Si la parte se niega, implicaría pues una manifestación de una suerte de obstaculización procesal. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Jonathan Correa, abogado penalista del estudio UGAS Segarra. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido, exitosa. Agradecido por la invitación, Pedro Katiuska. Gracias, doctor, por estar con nosotros. ¿Es justificable la diligencia preliminar impulsada por la Fiscalía? ¿Es válida? ¿Es ajustada a ley? ¿O es más que todo una situación mediática la que impulsa esta investigación sobre el tema del reloj Rolex de la presidenta? A ver, en principio el fiscal tiene la titularidad de la acción penal. En un inicio estamos hablando de unas diligencias preliminares que se enfocan en revelar si la sospecha que ha surgido a raíz de las noticias puede trascender y superar esa barrera. Entonces, en esa línea, si el Ministerio Público toma conocimiento de un hecho que levanta suspicacias, levanta una sospecha inicial, por lo menos preliminarmente sí está facultada para iniciar unas indagaciones. En ese sentido, la presidenta Dina debería acudir a la Fiscalía y responder las interrogantes que surjan a raíz de estos temas que han surgido, ¿no? Por producto de los 14 relojes y toda esta situación que ha surgido. Sin embargo, ya la presidenta tiene otras investigaciones y no responde, no ha respondido, se acogió a su derecho de guardar silencio. Frente a ello, ¿se puede avanzar más? Hay que recordar lo que pasó con el expresidente Castillo y la ex fiscal Patricia Benavides, que ella marcó un hito, ¿no? Abriendo investigación a un presidente. ¿Podría pasar lo mismo con la presidenta de la República, Dina Boluarte, si ya se abrió esa puerta, se abrió esa posibilidad? A ver, lo que pasa en la investigación es que está siendo iniciada por dos delitos, ¿no? Enriquecimiento ilícito y falsa declaración en procedimiento administrativo. En el caso concreto de la presidenta Dina Boluarte, ella debe responder porque en el caso de enriquecimiento ilícito existe una inversión de la carga en la prueba. La Fiscalía determina si existe un incremento patrimonial no justificado y la parte que está siendo investigada debe presentar la justificación del mismo. De no presentarse hay una suerte de presunción del enriquecimiento sin causa y a partir de ello el fiscal puede avanzar con su investigación en relación a ese tipo de delictivos. Ahora, vayamos a lo que podría generar la sospecha, el no declarar el bien, este reloj Rolex o los Rolex. ¿Qué dice la norma sobre esto? La norma, justamente la norma sobre la base de la directiva de la Contraloría, establecida con la resolución 328-2015, la directiva del 13 del año 2015, nos establece justamente los parámetros para la declaración y obviamente en base a la ley el presidente de la República es uno de los obligados a declarar. Y respecto a los bienes específicos como por ejemplo joyas, por ejemplo en este caso el reloj sería una joya por la forma en cómo está constituida con diamantes y demás, si supera las 2 UIT, el presidente está obligado a declararlo como parte de su patrimonio y en el caso no lo realice significaría una omisión que podría significar una falsa declaración en procedimiento administrativo. Ya está obligado a declarar a una persona como en el caso de Dina Boluarte, pero vayamos a lo primero que dijo Nelson Schack, que no están obligados a dar un detalle de qué cosa es lo que tiene. Tiene un reloj, tiene 2 relojes, tiene un arete, una pulsera, tiene una esclava, exactamente qué cosa tiene. Claro. En ese nivel de detalles, sí. ¿No hay ninguna obligatoriedad legal? Si vamos a una situación de detalle en general, o sea, en un caso abstracto, cualquier persona puede tener cualquier bien menor, entre comillas, pero la norma es específica y establece un formato incluso de la declaración que establece que cuando un bien específico supere la barrera de los 2 UIT se tiene que poner qué bien es. Y en ese sentido, si la presidenta no lo ha puesto, estaría incurriendo en una omisión dentro de su acto de declaración. Este límite obviamente es superado por un Rolex, ¿no? Que tiene un valor estimado muy por encima de las 2 UITs. Y aquí estamos leyendo que el fiscal, Juan Carlos Villena, le ha pedido al Premier que le pueda adjuntar boletas y comprobantes de pago a favor de la presidenta Boluarte correspondientes al periodo de julio del 2021 a marzo del 2024, que es cuando ella inicia su gestión desde ser la vicepresidenta de Castillo y por supuesto la ministra también. Y le está pidiendo fotografías y videos relacionados con los 15 presuntos relojes Rolex. Se habla de 3, pero finalmente la Fiscalía le ha dicho, aclárame la procedencia y el costo de los 15. ¿Puede pedirle esta información, fotito, video? Obviamente
lo que está haciendo en el marco de las investigaciones la Fiscalía es tratar de justificar o buscar la justificación de estos bienes. Si no se presentan, se entiende por inexistentes. ¿Qué pasa? El Rolex no es un producto que yo lo pueda comprar en segunda mano, en menudeo, en un mercado de pulgas, con una situación informal. Segunda. Obviamente por el acto valor, por la naturaleza propia del bien, se adquiere de manera muy formal. Y en ese sentido, pues, tendría que tener algún tipo de registros, el tema de las boletas electrónicas o facturas de ser el caso, y eso determinaría quién compró el bien, bajo qué condiciones y a los costos, ¿no? Y esa información obtenida podría significar también el cotejo para verificar si la persona tenía o no el ingreso suficiente para adquirirlo. Porque hasta ahora lo que se ha manejado es especulación a raíz de la noticia periodística, pero lo que quiere el fiscal es superar ese nivel de especulación y determinar si existe o no un desbalance. Además que la diligencia preliminar es para determinar si hay indicio o no para continuar con la investigación. Exactamente. A partir de ese indicio, si el fiscal determina que se supere esa valla, por la investidura que tiene la Presidenta, tendría que solicitar una denuncia constitucional al Congreso. Porque puede que finalmente en la diligencia preliminar la Presidenta muestre las facturas ante la Fiscalía, claro, y simplemente se archive el caso. Claro, por ejemplo, ¿no? En las noticias se han difundido que son 14 relojes, pero de ellos solamente uno supuestamente es Rolex y los demás son de tal vez otras marcas, otros montos, otros estimados. Si de la investigación se determina que esos montos pues, son atendibles a los ingresos que ella tiene como presidente, que es el máximo cargo de la nación, no habría ningún inconveniente y este caso terminaría archivándose. Pero eso responde o va a responder mucho a la aclaración que se dé a la justificación. Si no se da la justificación, si no se cierra ese nivel, se estaría dando ese contraindicio a favor de una tesis incriminatoria, ¿no? ¿Y en qué momento de la investigación pasa a la incautación? O sea, si esto continúa avanzando y la Presidenta no da información y surgen otras investigaciones, porque mucha gente no comprende, ¿no? Dice, ¿cuál es el problema cuando hablamos de enriquecimiento ilícito podríamos hablar de una posible coima? ¿En qué momento se pasa la incautación de este reloj Rolex? A ver, la incautación tiene sus requisitos. Dentro de sus requisitos es que existan una suerte de graves elementos o elementos que tengan una cadencia mayor a una simple sospecha. En esa línea, el fiscal lo que está haciendo primero es superar las barreras iniciales. No puede ir directamente a pedir las cosas porque en principio todavía no se le ha negado de manera formal. Por eso es que el fiscal está solicitando primero, libérame la información, muéstrame, entrégame para yo analizarla. Si la parte se niega, implicaría pues una manifestación de una suerte de obstaculización procesal. Y en esa línea y en ese contexto es que le daría mayor fuerza al fiscal para posteriormente pedirle a un juez, señor juez, la parte no me requiere, la parte no me entrega, le he solicitado, y eso agrava más el concepto de indicio de enriquecimiento ilícito que me permite a mí, señor juez, solicitarle a usted para que habilite la incautación de los bienes. Y en esa línea se dan las cosas, ¿no? Claro, y las sospechas se fundamentan mucho más porque durante el periodo como ministra o vicepresidenta no mostraba un Rolex, claro. Mostraba otro tipo de relojes, otros accesorios en la mano, pero un Rolex no. Y ello coincide desde el año pasado. Entonces como que hay una sospecha ahí. Ese es un indicio temporal. Lo que pasa es que justamente como indicas tú, desde que ella era anteriormente funcionaria en Renier, luego era viceministra y todo, no se mostraban estos bienes, por lo que hace suponer de que los mismos han sido adquiridos posiblemente en el periodo de presidente de la República. Suponer. Y ese es un indicio inicial que el fiscal está tratando de confirmar o en todo caso desvirtuar producto de estas diligencias, ¿no? Hay un cuestionamiento que ha hecho hoy día el premier Gustavo Adriancén, que está próximo además a buscar el voto de confianza del Congreso, y es tan rápido, de una forma tan célere, se inician las investigaciones preliminares en contra de la presidenta Dina Boluarte. ¿Hay un tiempo establecido? ¿Qué dice el protocolo? ¿A cuánto tiempo de ocasionarse alguna investigación periodística se debería hacer la investigación? En realidad, la potestad del fiscal es en el momento exacto que toma conocimiento de un hecho posiblemente criminal. No existe un plazo. De hecho, si el fiscal en el día 1 se entera de que hay un hecho criminal, él está obligado a iniciar un acto de investigación. No necesita mayor análisis más allá de conocimiento del hecho, y si éste tiene una apariencia delictiva, él tendría que iniciar. No se le puede decir que tiene que tener 20 días de plazo para recién iniciar, o 30 o 40. Lo que sí tiene la limitación es para formalizar una investigación,
y esto se da a raíz de la prerrogativa que tiene la presidenta, que no puede ser formada una causa penal formalizada propiamente si es que no existe un antejuicio previo, ¿no? ¿Y hay un plazo perentorio para las diligencias preliminares? El plazo de diligencias preliminares dependen de la Fiscalía, pero tienen un límite legal. ¿Cuál Pueden es? ser de 20 días, prorrogables 60, 120 en casos un poco más complejos. En casos complejos como tales pueden ser de 8 meses y en casos de organizaciones criminales pues van a un plazo mucho mayor. Pero en este caso no se está hablando de organización criminal. Se puede hablar de complejidad del caso en tanto la dificultad que se pueda tener de recabar información. Y en casos complejos lo máximo que se llega es de 8 meses. Muy bien, muchas gracias a nuestro invitado, el doctor Jonathan Correa. Él es abogado penalista del estudio Ugaz Segarra. Solo para cerrar, por favor, le pido una explicación a nuestros oyentes, al público de Exitosa, por qué es importante hablar de este tema. Algunos lo han calificado como cortina de humo, otros consideran que es envidia, otros consideran que no es importante, que es un asunto superfluo. No comprenden realmente a qué corresponde el delito de enriquecimiento ilícito, sobre todo cuando son funcionarios públicos. Sí, justamente si uno mira de manera superficial el hecho, a veces no le encuentra la importancia del caso, ¿no? Pero cuando uno empieza a ingresar al detalle, a la verificación un poco de los hechos o cómo se están dispuestos, en este caso hay un doble disvalor para la presidenta, ¿no? En principio, si el bien es anterior, es antiquísimo, como en algún momento lo dijo, que es muy atrás, existe el disvalor del por qué no lo declaró, y eso implicaría una falsa declaración o posible falsa declaración en procedimiento administrativo. Obviamente, la Presidenta de la República no puede dejar de decir las cosas, está obligada como máximo representante de la nación a declarar los bienes que tiene. Por otro lado, si el bien es nuevo, de reciente entrada, y está en el marco de sus funciones como presidenta, justamente la adquisición de este bien ha sido durante su estadía, es necesario que también se dé una explicación en tanto que si no se tiene justificación del ingreso del bien, de cómo lo pudo obtener ella, de qué manera lo obtuvo, quién se lo entregó, cómo lo obtuvo, esos detalles se deben que aclarar porque muchas veces los temas de enriquecimiento ilícito levantan la suspicacia, por ejemplo, de actos más graves de corrupción, como son el cohecho, la colusión. En esa línea lo que se tiene que hacer es esclarecer este hecho. Es importante para desvirtuar cualquier tipo de indicios de este tipo de actos, ¿no? Que la verdad el Estado está obligado, digamos, a evitar este tipo de actos de corrupción. Bien, perfecto, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Ha sido Jonathan Correa, abogado penalista del estudio Ugaz Segarra, conversando con nosotros sobre este tema.